El congresista Diego Bazán informó que los ministros del Interior y de Defensa responderán por los muertos que dejó las protestas. Además, se les pedirá un informe para conocer quiénes fomentan la violencia. Este martes el ministro del Interior Víctor Rojas Herrera y el ministro de Defensa Jorge Chávez Cresta acudirán al Congreso para responder por los 25 muertos que dejó las protestas a nivel nacional. Así lo informó el congresista Diego Bazán, quien preside la Comisión de Seguridad y Orden Interno del Congreso. Tenemos la presencia del ministro de Defensa, el ministro del Interior y el jefe de la línea del Congreso de la República para abordar este y otros temas, además de solicitarle los informes de inteligencia que nos demostrarían quiénes son las personas que están detrás de estos actos de violencia y un intento separatista del sur del país que es completamente inconstitucional y es un delito también, hay que recordarlo. En ese sentido también le pidió al Procurador General de la República que inicie el procedimiento para determinar responsabilidades, se le entrega al Ministerio Público y finalmente se pueda determinar y tomar acciones concretas. No podemos permitir más actos de violencia en el país. El parlamentario liberteño agregó que las muertes no deben investigarse en el fuero militar. El Ministerio Público, a su juicio, es quien debe investigar para determinar las responsabilidades. Hay que recordar que algunas de las personas afectadas son civiles, por lo tanto hay que esto verlo en un fuero civil, el Ministerio Público tiene que investigar y finalmente si hay responsabilidad por abusos de las Fuerzas Armadas o la policía, eso tiene que castigarse también. Le he pedido también al ministro de Defensa en mi reunión la semana pasada que nos pueda sincerar las cifras de los militares y policías afectados, porque hay que recordar que hay muchos heridos, una gran cantidad de heridos que son Policía Nacional del Perú y que son de las Fuerzas Armadas también. Diego Bazán resaltó que el adelanto de elecciones generales es un hecho, pero no debe existir un proceso electoral improvisado, sino con las mínimas reformas. Yo creo que, por ejemplo, el impedimento para ser elegido de personas que tengan sentencias por corrupción, por narcotráfico, por lavado de activos, por crimen organizado, por secuestro, por asesinato, tiene que ser clarísima. Yo creo que esa es la reforma mínima que tenemos que buscar, tenemos hasta el 31 de enero para aprobarlo, en febrero probablemente se dé la segunda votación, pero inevitablemente vamos a irnos todos. El congresista pidió duras sanciones a quienes fomenten la violencia a nivel nacional tratando de quebrar la democracia. Hay que recordar que hay actas firmadas con nombre, con DNI, de estas personas que intentan hacer un tema separatista al interior del país. La constitución política es bastante clara, el territorio nacional es inalienable, inajenable, no se puede pedir una división. Hay un delito, corresponde, y hay una infracción constitucional clarísima. Si hay además políticos involucrados como congresistas, tenemos que procesarlos de inmediato y pedir su desafuero del Congreso de la República y su inhabilitación de por lo menos 10 años de la función pública. Diego Bazán también reveló que este martes a las 5 de la tarde los miembros de su bancada Avanza País se reunirán con el premier Alberto Otárola. Aún no definieron si darán o no el voto de confianza a su gabinete ministerial. Y Arturo Fernández juramentó como alcalde de la provincia de Trujillo, al igual que los miembros del Consejo Municipal para el periodo 2023-2026. Esta ceremonia se desarrolló en el Teatro Municipal de la ciudad.